¿Cómo lidiar con la culpa de acuerdo a la Biblia? Este es el tema de este video, así que no te vayas. Hola amigos, aquí les traigo la parte 4 de la serie Sanidad Interior, donde hablaremos de la culpa. Somos un canal dedicado a ayudar a las personas a ser libres del legalismo y de la mala enseñanza. Apóyanos suscribiéndote al canal y ahora continuemos con el tema. ¿Qué es la culpa? La culpa es probablemente la emoción humana negativa más poderosa y destructiva. La culpa es un recordatorio persistente de que no hemos hecho lo correcto. La culpa siempre dice: pagarás por esto. Claramente necesitamos saber cómo resolver el problema de la culpa. Desde que el pecado entró en el jardín del Edén, la humanidad ha luchado por saber manejar este sentimiento de culpa. Y la Biblia nos enseña cómo podemos enfrentarlo de una vez por todas. Y también, lamentablemente, nos habla de las formas o maneras en que muchas personas hacen frente al problema de la culpa de manera incorrecta e equivocada. Por ejemplo, ellos huyen de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, primero trataron de esconderse de Dios. El hombre ha estado huyendo de Dios desde entonces, cada que se equivoca o falla al Creador. También echan la culpa a otros. Como Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Pasar la pelota a otros se ha convertido en el deporte favorito de algunos seres humanos. Sentimos alivio de la culpa cuando encontramos un chivo expiatorio al que podemos culpar de nuestros problemas. También es muy común tener negación. Por ejemplo, cuando Dios confrontó a Caín después de haber matado y enterrado a su hermano, dijo una mentira descarada negando cualquier conocimiento del paradero de Abel. Claramente, la negación es una de las formas que la gente usa para hacer frente a la culpa. Otra manera que la gente lidia incorrectamente con la culpa es justificándose. Siempre intentan justificar su pecado de acuerdo a la situación o circunstancia, creyendo que cada acción debe entenderse dentro del contexto y excusan su culpa. También algunas personas se autocastigan. Por ejemplo, cuando se enferman o pasan por circunstancias dolorosas, ellos sienten que están siendo castigados por sus faltas y de esta forma creen que se está haciendo justicia. Otros no ven la salida de la trampa de la culpa y por lo tanto se sumergen en el hoyo de la desesperación e incluso intentan suicidarse, como lo hizo Judas. Otros tratan de cubrir su pecado con buenas obras. Este es probablemente el método más común utilizado en un esfuerzo por lidiar con la culpa. Es decir, el bien que hacemos va a compensar el mal que probablemente hayamos hecho. ¿Y cómo manejar la culpa a la manera de Dios? Dios reemplazó las hojas de higuera con las que Adán y Eva se estaban cubriendo con túnicas hechas de pieles de animales que fueron sacrificados. Al hacerlo así, Él enseñó que la forma de resolver el problema de la culpa no es tratar de cubrir el pecado con obras de autojusticia, sino a través del derramamiento de sangre. El pecado exige la pérdida de la vida. Y en el Edén, Dios prometió que un día alguien vendría al mundo y pagaría el precio del pecado en nombre de otros. Las Escrituras luego revelaron que esta persona era el Hijo de Dios, Jesucristo, quien murió en lugar de su pueblo para que pudieran ser completamente perdonados. El verdadero cristianismo es de aquellos que ponen su confianza en la salvación provista por Dios a través de la sangre derramada de Jesucristo. Estos reciben el perdón completo de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿qué hacer ante la culpa de acuerdo a la Biblia? Número 1. Arrepiéntete de las obras
muertas. Nosotros estamos orientados a las obras. Nuestra respuesta automática a una conciencia culpable es hacer algo para remediar la culpa, para ofrecer algunas buenas obras. No es extrañar entonces que los fundamentos de la fe cristiana sean arrepentimiento de las obras muertas y fe en Dios. Y te estarás preguntando, ¿qué son las obras muertas? Bueno, son cualquier obra que hacemos para ser aceptados por Dios. Son obras muertas porque son superfluas. Jesús ha cumplido toda justicia y nos ha hecho completos y perfectos a los ojos de Dios. Nadie puede agregar a la perfección. Para que sepamos y nos sintamos perdonados, necesitamos arrepentirnos de las obras muertas y poner toda nuestra confianza en la sangre de Jesús. No debemos mezclar los pactos. Dios quiere que no solo sepamos que somos perdonados, sino también que sintamos que somos perdonados. Y esto implica dos cosas. Lo primero es que debemos estar convencidos de que incluso el pensamiento de todos nuestros pecados han sido eliminados por Dios. Y segundo, que toda conciencia de nuestro pecado también debe ser removido de nuestros corazones y ser reemplazados con una conciencia de justicia. Número 2. Cree que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Una de las promesas que Dios hizo bajo el nuevo pacto es: seré misericordioso con su injusticia y sus pecados e iniquidades no me acordaré más. A través de la muerte de Jesús, nuestros pecados han sido quitados completamente y eternamente de la vista y el pensamiento de Dios. Su perdón por nosotros es tan completo que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Número 3. Ten una conciencia libre del pecado. Una cosa es que el pecado sea quitado de la mente de Dios, pero ¿qué pasa con el sentimiento de culpa en nuestros corazones? La epístola a los Hebreos habla de esto. En la primera mitad de Hebreos 9, el escritor dice que en el tabernáculo del antiguo pacto había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Primero, esto indicaba que en esa época, no había forma de que el hombre viniera a la presencia de Dios. Luego, él dice que el velo representa una barrera que impide que las personas disfruten de la presencia de Dios. Y hoy en día eso es la conciencia. Cuando las personas están conscientes de sus pecados, su tendencia natural es alejarse de Dios en lugar de acercarse a Él. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo la sangre de Jesús limpia la conciencia? La función de la conciencia es hablarnos. Nos dice lo que está bien y lo que está mal. La sangre de Jesús habla a Dios en nuestro nombre, diciendo que todos los cargos que se nos habían imputado relacionados con nuestro pecado han sido satisfechos en su totalidad. Entonces, por un lado, nuestra conciencia nos dice lo que pensamos de nosotros mismos, pero luego la sangre de Cristo nos dice lo que Dios piensa de nosotros. La pregunta a la que nos enfrentamos ahora es: ¿a qué voz escucharemos? Cuando lleguemos a valorar la sangre de Jesús como Dios la valora, nuestra conciencia acusadora será silenciada y esto nos permitirá acercarnos a Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por todos los pecados de todos los que crean en Él. Un solo sacrificio ofrecido una vez por todas. Cuando pusimos nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, todos nuestros pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Cada vez que tengo conciencia de haber pecado,
confieso mi pecado y renuncio a él ante Dios. Y quizás te va a sonar un poco loco lo que te voy a decir, pero cuando peco, no voy ante Dios y pido perdón, simplemente confieso mi pecado, pero no pido perdón. ¿Y por qué? Porque creo que ya estoy totalmente perdonada. Simplemente voy delante de Él y confieso mi pecado. La palabra confesar proviene de la palabra griega homología. Se compone de dos palabras separadas, homo, que significa mismo, y logia, que significa palabra. Es decir, confesar es decir lo mismo que dice Dios. Entonces, cuando peco y lo confieso, estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca de mi situación. En primer lugar, estoy poniéndome de acuerdo con Dios en que mi comportamiento es pecaminoso. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo en que Jesús me perdonó por este pecado cuando murió en la cruz. Así que mi confesión podría ser algo así: Padre, lamento haber pecado contra ti. Cuando dije, hice o pensé esto, mi comportamiento no te ha glorificado, lo siento, pero también te doy gracias porque este pecado también ha sido perdonado por la muerte de Jesús. Al orar de esta manera, mi confesión no recuerda mi pecado, sino mi justicia en Cristo. Acuérdate que Satanás es el acusador de los hermanos y su objetivo es producir sentimientos de culpa e indignidad para que nos desesperemos y nos alejemos por completo de Dios. Satanás no puede afectar nuestra salvación, pero puede impactar seriamente nuestra calidad de vida en la tierra. Jesús murió no solo para que podamos tener perdón, sino también para que disfrutemos de una conciencia de justicia. Nuestro problema ahora no es el pecado, sino la incredulidad. ¿A la voz de quién creerás? ¿A la de tu conciencia? ¿A la voz de las acusaciones del enemigo? ¿O a la voz del Consolador, que es el Espíritu Santo? Si te gustó este video, por favor ponle un me gusta, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos más contenido. Si te perdiste las anteriores partes de esta serie, pues aquí te voy a dejar un link y también en la cajita de descripción. Vamos a continuar con más de esta serie Sanidad Interior. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga. Chao.